A lo menos cuando vemos el saludo a Febe, que esta mujer, como una diaconisa, tal vez no era una diaconisa como se nombra oficialmente una diaconisa, sino que era una diaconisa que tal vez no tenía un nombramiento oficial, pero sí era una mujer que servía. A veces nosotros esperamos que nos den un puesto para servir, que nos nombren con bombos y platillos, ¿verdad? Fulano de tal o fulana de tal va a fungir como tal, como maestra de escuela dominical, como superintendente de escuela dominical, como líder de jóvenes, como líder de mujeres, como líder aquí, o como líder de limpieza. Pero esta mujer me parece a mí que era una mujer que servía de una forma incondicional. Y Pablo considera a Febe, eh, como dice, nuestra hermana. Y cuando Pablo dice como nuestra hermana, ahí podemos ver algo muy interesante. Era miembro de una iglesia que servía. Yo creo con todo mi corazón, yo creo que en algún momento nosotros nos equivocamos y comenzamos a usar algunos términos seculares y los implementamos en la iglesia, que puede que de repente vino a dañar algo en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en la iglesia nombramos líderes. Ustedes saben que la palabra líder no aparece en la Biblia, pero nosotros lo nombramos líderes. Y entonces le damos un puesto a alguien y ya es líder, dependiendo del puesto que sea. Cuando yo creo que mejor sería, ¿verdad? O hay iglesias o denominaciones donde todos son líderes. Porque eso trae un cierto distintivo, ¿verdad que sí? Porque eso trae cierta posición, ¿no? Oh, entonces ya hizo, ahora soy fulano, ahora soy sutano, ahora soy mengano, ¿verdad? Entonces ya tengo un título, un nombramiento. Cuando yo creo que todos, sin excepción, deberíamos ser servidores. Creo que la palabra más bíblica que podamos usar es ser servidores. Y qué lindo verdaderamente cuando todos servimos. Y yo creo que Febe es un ejemplo de una mujer que era miembro de una iglesia, pero que servía. Y servía incondicionalmente. Otra cosa que también dice Pablo, que era una santa. Es decir, separada para Dios. Era una mujer, la palabra santo o santa quiere decir separado para Dios. Y somos separados para Dios no para ser miembros de una iglesia. Y somos separados para Dios no solamente porque vamos a ir al cielo, gloria a Dios por eso. Somos separados para Dios para vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad y también para servirle a Dios. Y eso es muy interesante que nosotros lo rescatemos también. Es una sierva, es una sierva de la iglesia. Y todos sabemos que en el lenguaje griego la palabra sierva o siervo quiere decir esclava o esclavo. Y si yo pregunto en una iglesia mediana, pequeña, grande, mega, lo que sea, ¿cuántos esclavos hay? Yo pregunto, ¿cuántos siervos hay aquí? O siervas, ¿verdad? Y todo el mundo, amén. Ya, pueden gritar. Pero si yo pregunto, ¿cuántos esclavos hay aquí? Ya no, yo no iría tantos amenes. Entonces yo creo que esta mujer nos da una connotación muy fuerte, muy interesante, muy importante de lo que verdaderamente es servir al Señor. También Pablo habla de su ministerio. Era una creyente ejemplar. Y Pablo habla de su ministerio y dice, ella asistió a muchos que padecían sufrimientos y necesidades. Oiga, qué mujer. Ayudaba a los que padecían por situaciones difíciles. No sé qué tipo de situaciones difíciles. Todos, como decía Carla, no sé quién era mi esposa, que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, ¿no? Aún más, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud,
nuestra edad adulta, y todavía hasta que el Señor venga o nos vayamos de aquí, seguiremos pasando por momentos difíciles, pero qué lindo es tener a alguien al lado que nos ayude, que nos aliente, que nos anime, que nos aconseje, que nos guíe. En lugar de señalar las faltas, es que esa es otra historia, ¿verdad que sí? En lugar de señalar las faltas, de señalar los errores, de condenar, de juzgar, más bien todo lo contrario, servir sin señalar. Hablamos de, ¿se acuerda cuántos se acuerdan que hablamos en el capítulo 14 de Romanos? No me digan porque salgo en carrera de aquí. ¿Ah? ¿Estrella? No vino Estrella. Grace. De los débiles de la fe. Gracias, Ronita. De los débiles de la fe. Ve lo que se vale apuntar. Ve lo que se vale apuntar. Lo que se vale hacer, traer notas. De los débiles de la fe. Hay débiles en la fe. Y los débiles en la fe, hermanos, no es para condenarlos, para señalarlos, para juzgarlos, para maltratarlos, ni cosas por el estilo, ni para ponerles el pie encima. Los débiles de la fe es para ayudarlos, sustentarlos, bendecirlos y animarlos, restaurarlos. Y esa es la función de la iglesia. No es otra, hermano. Entonces vemos que era una mujer que ayudaba a los que sufrían, los que padecían necesidades. Como dije, hay un montón de necesidades. Hay necesidades físicas, necesidades emocionales, hay necesidades espirituales, hay necesidades familiares, hay necesidades económicas también. Y que hay hermanos que hay que ayudar también. Yo he dicho un montón de veces, hermano, que ningún miembro de la iglesia, de esta iglesia, yo sé que mi Redentor vive, ni un miembro, hermano, que está pasando por alguna necesidad, nosotros quedemos sin ayudarle, aún siendo material. Que entre todos podamos ayudarle a salir adelante, aún con una necesidad material. Yo he dicho que hay gente en la iglesia que cuando se le da una ayuda material, ay hermano, qué vergüenza, ay hermano, no, ay qué pena. Y yo pienso que cuando una persona dice eso es como que hay un cierto orgullito ahí, ¿verdad? Que dice, ay no, ¿para qué? Porque se van a dar cuenta que estoy pasando por esto, se dan cuenta. Es como cierto orgullo. Cuando debería de verlo y recibirlo como una bendición, porque es el trabajo de la iglesia con los miembros de la iglesia. ¿O no? Y así debe ser. No agarrar a los hermanos y echarles baldes de agua fría. También vemos en esta mujer, Pablo dice que Febe también le sirvió a él. Ella se preocupaba también por los siervos del Señor, por aquellos hombres llamados al servicio de Dios como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, también tenía necesidades. El apóstol Pablo era de carne y hueso. El apóstol Pablo sufrió mucho por el servicio al Señor. ¿Ah? Yo pienso en Pablo cuando Pablo, bueno, que eso lo vamos a ver si Dios lo permite, ya comenzamos a verlo, bueno, ya a partir del capítulo 9 de Hechos, cuando Pablo era un apasionado por perseguir a la iglesia. Era un apasionado por ver a los cristianos morir apedreados, gracias. Era un personaje que le gustaba pedir cartas y perseguir a los cristianos. Ahora, por usar un término tico, a Pablo se le vuelca la tortilla. Ahora aquel que era perseguidor apasionado de la iglesia, ahora se convierte en un perseguidor apasionado por Cristo, que no le importa el sufrimiento, no le importa nada lo que pase, porque él puede decir con toda autoridad, con toda certeza, con toda convicción, con toda madurez: para mí el vivir es ganancia. ¿Y qué dice? El morir es ganancia. Oiga, ¿cómo dice?
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, hermano, qué tremendo. Aquel hombre que aparte de eso tenía un montón de atestados increíbles como ninguno los pudiera haber tenido. Irreprensible en guardar la ley, como nos enseñó Carla ya en alguna ocasión. Irreprensible quiere decir que no se le podía reprender, que era. Mas sin embargo, hermanos, aquí Pablo también era un hombre, era un ser humano que pasó por momentos difíciles y críticos. No, esto no es. Vamos a ver. Vamos a ver. No, es que yo lo tengo ya editado. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo necesito que me pongan aquí el correo mío, nada más que me busque el correo de Nupi. No, sí es, pero no es lo que eso es como que es muy viejo eso, no es nuevo. De esta mujer sirviéndole a Pablo. También su casa fue un hogar para Pablo. Era una mujer hospedadora también. Su casa, la casa de Febe, era de una mujer, era una casa hospedadora. Hospitalidad había en el corazón de Febe, hermano. Otra cosa importante que podemos ver, el pedido del apóstol Pablo y su justificación. Vea lo que pide Pablo. Os recomiendo a Febe. Oye, hermano, recomendar a alguien es difícil, ya sea para un puesto, para un trabajo, para lo que sea. Y era una mujer increíble. Y Pablo la recomienda. Hermano, ¿viera qué difícil es recomendar gente? Uy, hermano, te pega uno unas vergüenzas, hermano, recomendando a gente. Yo he recomendado a gente, uy, hermano, a trabajo y me han quedado tan mal. Y cristianos, hermano, como dicen ahora, más peor. Viera qué duro cuando uno recomienda a alguien con todo el corazón porque aquella persona está necesitando el trabajo, no sabe que lo está necesitando y le dan el trabajo y pum, está. Se jalaron tortas y después lo llaman a uno para decirle, mira, viera que, qué torta. Pablo con una certeza, con una convicción y con conocimiento de causa por lo que era Febe, la recomendó. Os recomiendo a Febe. Oiga, hermano, y una recomendación de Pablo no era cualquier recomendación, ¿verdad que no? Recomiendo a Febe. Hermanos, era una mujer increíble. También dice, y vea los motivos por cuales Pablo la recomienda. Pues ha ayudado a ¿cuántos? ¿Cómo dice el texto? A muchos, no unos poquitos. Nosotros ayudamos a alguien y ya nos creemos que bueno, wow. Pero dice que ha ayudado a muchos. ¿A cuántos ha ayudado usted? O pregunta es, ¿cuánto hace que no ayuda a alguien? Ay, no, es que no he tenido la oportunidad, es que no hay necesidad. A veces salimos con esas justificaciones tan baratillas, ¿verdad que sí? Tan de oferta. ¿A quién ayuda? ¿Usted ha ayudado a alguien? Alguien que lo necesita, alguien que verdaderamente esté necesitando. Ha ayudado a muchos. Dice, como extranjera necesita auxilio. Ahora ella se va a otro lugar y Pablo dice, por favor,
trátemela bien, ahora va a otro país, a otra nación, con otras costumbres, con otras cosas, y yo quiero que por favor me la ayuden en esta situación. Necesita ser ayudada. Como mencionamos también anteriormente, que esta mujer posiblemente fue la que llevó la carta a Roma. Y también podemos ver, por lo que era Febe, que Pablo se vio ¿cómo se dice? Como motivado, ¿verdad? Por lo que ella había hecho con él y lo que ella tenía. Como obligado, se vio como obligado a ayudarla. Por favor, ayúdenmela en todo lo que ella necesite. Hermanos, nosotros a veces nos carboneamos negativamente, ¿verdad que sí? No, hombre, a ese o a esa. No, hombre. Nosotros andamos viendo los puntos negros de la gente para no bendecirlas, para no ayudarlas. Aún, hermanos, la Biblia nos enseña, y como vimos en el capítulo 12 de Romanos, la Biblia nos enseña que tenemos que ayudar aún a nuestros enemigos. ¿Aló? ¿Aló? No decimos amén, ¿verdad que sí? A nuestros enemigos. ¿Ha tenido usted enemigos? ¿Les ha ayudado? Les ha abierto la mano, les ha abierto la puerta, les ha bendecido. A veces nosotros no lo hacemos, hermano. Más bien todo lo contrario. Ok. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero mencionar, mientras tratan de arreglar el problema, el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. Pablo escribió este documento con el fin de preparar para el camino del ministerio que esperaba tener en Roma y España. Pablo quería ir a Roma, quería ir a España. Entonces Pablo prepara este documento, prepara esta carta con ese propósito. Pero el propósito de Pablo eran dos, era doble. Número uno, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del ministerio y de la teología de Pablo, como dice Romanos 3:8, los que les gusta anotar, Romanos 6 del 1 al 2 y verso 15, consideró necesario poner por escrito el evangelio que durante 25 años él había predicado. Entonces él hace este documento, este compendio, porque habían cosas ahí, hermano, que se estaban levantando en contra de Pablo. Pablo tuvo oposición. Pablo tuvo momentos difíciles en los cuales él tuvo que levantarse y defender su ministerio. Y él habló cosas muy interesantes y habló los atestados que él tenía, pero no con orgullo, no por sacar a relucir lo que él era. Más bien lo que él era y se lo tenía por basura. Él lo hizo con el propósito de defender su ministerio también. A Pablo lo acusaron de muchas cosas, hermano. A los siervos de Dios también nos van a acusar de muchas cosas, ¿verdad que sí? De muchas cosas. Y gloria a Dios, hermano, cuando lo acusan a uno de algo y que uno sabe que es inocente, que uno sabe que tiene las manos limpias, que pueden decir lo que quieran decir, hermano, pero no es una verdad, no es una realidad. La gente le gusta hablar cosas y así le pasó a Pablo. También el número 2, procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que ocurrían de actitudes equivocadas de los judíos y los gentiles, como lo estableció en Romanos capítulo 2, versos del 1 al 29 y Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y de esto hacia aquellos romanos, también en Romanos 11, del 11 al 36. Pablo está queriendo corregir ciertas cosas. Habían cosas muy que estaban sucediendo entre la iglesia, entre los dos, entre judíos y entre gentiles también.
Pero Pablo escribe la carta con ese propósito. Primero, que él quería preparar el camino para ir a Roma, pues a España, y también, hermano, hablar de estos temas que estaban sucediendo en la iglesia de Roma para poner las cosas en orden. También podemos ver una visión panorámica de lo que Pablo nos está hablando. El tema de Romanos se presenta en el capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17, Marilyn? Gloria al Señor. Habla de que más el justo por la fe vivirá. Pero también dice, y no me avergüenzo. Ese es el tema fundamental. El tema, la fe y el evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque ellos creían que los judíos creían que porque eran hijos de Abraham, el padre de la fe, entonces ya ellos eran salvos. O creían porque tenían la ley, ya eran salvos. Ellos tenían la ley, pero no la cumplían. No la obedecían. Muy tradicionales, muy religiosos y todo esto. Entonces Pablo les dice, el evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. También sabemos que creo que era en el capítulo 3, no me acuerdo, que Carla nos enseñó sobre el moralista, ¿verdad? El que guarda la ley y el moralista. El que guarda la ley piensa que el que tiene la ley, perdón el término, no el que la guarda, el que tiene la ley piensa que por tener la ley los judíos ya eran salvos. El moralista piensa que por ser moral, que por ser bueno ya tiene la salvación. Y Pablo dice, ni el que tiene la ley, ni el moralista tienen la salvación. Los únicos que tienen la salvación son los que creen en Jesucristo, nada más. Y ese es el evangelio. No hay otro medio de salvación. ¿Usted sabe cuál es el gran dilema del hombre? El gran dilema del hombre es el pecado que tiene en el corazón. Y todos los hombres nacidos de mujer, todos son pecadores. Todos nacemos en pecado y con el pecado. Por eso necesitamos un Salvador, el cual el evangelio, como dice Pablo, es el evangelio que él predicaba. Es lo único que trae salvación, y el evangelio es Cristo. Amén. Pablo nos está hablando en Romanos que en el Señor Jesucristo la justicia de Dios se revela como la respuesta a su ira contra el pecado. La ira de Dios está contra el pecado, contra el pecador. Pero por eso Cristo muere en la cruz del Calvario, y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lleva toda la ira de Dios, porque ahí se deposita todo el pecado de la humanidad. Y cuando Él muere con su sangre preciosa, con su sacrificio, con su muerte, su sepultura y su resurrección, nos da a todo aquel que cree salvación y vida eterna. Gloria al Señor, solo a través de Cristo. A pesar de allí, Pablo expone las verdades fundamentales, a partir de allí, Pablo expone las verdades fundamentales del evangelio. Por eso, hermano, esta carta es maravillosa, es tremenda, es poderosa. En el primer lugar, recalca que es universal el problema del pecado y la necesidad humana de la justicia. La humanidad está en problemas, y el problema de la humanidad es el pecado. Pero la justicia de Dios es la que necesita el hombre para alcanzar la salvación, según Romanos 1:18 y del 1:18 al 3:20 de Romanos. Ya que judíos y gentiles están en pecado y por consiguiente bajo la ira de Dios, nadie puede justificar ante Dios aparte del don de la justicia mediante la fe en Jesucristo.
No hay otro medio de salvación. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No teníamos, éramos enemigos de Dios. Pero por el sacrificio de Cristo y la fe que nosotros ponemos en el sacrificio y en la fe en Cristo Jesús, hoy tenemos la justificación y la paz y aquella relación con Dios que estaba truncada. Ahora, hermano, tenemos comunión con nuestro Dios. Para poner un punto aquí, hermano, la oración para muchos, y aquí voy a este punto, es interesante. La oración para muchos es un medio para obtener cosas de Dios. Y solo para eso oran. La oración no es un medio para obtener cosas de Dios. La oración es un medio para tener comunión, intimidad con Dios. Póngase a oír a la gente orando en cualquier medio de comunicación o en la iglesia o personalmente, lo que sea. Y grábese su oración. Póngase ahora con los aparatitos estos tienen ahí para grabar y usted grábese la oración que usted hace. Y cuando usted termina de orar, al final la revisa a ver si usted en esa oración que hizo tuvo intimidad con Dios. O fue más el tiempo que gastó pidiéndole a Dios que teniendo intimidad con Él. Es interesante esto, hermano. La gente dura más pidiéndole cosas a Dios que teniendo intimidad con Dios, comunión con Dios, relación con Dios. Cuando los hijos están pequeñitos, ¿verdad que sí? Están pequeñitos. Quieren tener comunión con el papá. Si el papá se va a trabajar, no quieren dejarlo, se ponen a llorar. O cuando el papá llega del trabajo, papi, y se le tiran a uno y toda la cosa, ¿no? Y quieren dormir en la cama con uno y pasar tiempo con uno y toda la cosa. Yo recuerdo cómo yo pues bañaba a mis hijas, yo me metía al baño con ellas, muy niñas, y con mi hijo también, y todos nos bañamos juntos, y esa relación bonita, y a veces hasta todos en una misma cama ahí. Yo recuerdo que cuando yo estaba comiendo con mi primera hija, ustedes seguramente no saben quién es, pero por eso lo voy a decir. Cuando mi primera hija, yo estaba ahí en la mesa comiendo y ella me la sentaban aquí al frente donde estaba comiendo y metía las manos en la comida y las agarraba y se las barraba y la comía y todo eso. Y la abuela y la mamá así bravísimas conmigo porque me agarraban la comida y todas esas cosas. Y a mí me gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba. Recuerdo que otra de mis hijas, la segunda hija, ustedes no saben quién es, ¿verdad? Mi segunda hija, yo recuerdo que a mí me gustaba, hermano, cuando ella le daban, era un helado de chocolate, era. No me acuerdo de qué era, hermano. Lo que sí me acuerdo era, hermano, que toda la cara y todo el pelo, y yo donde la veía, y yo la veía a ella toda así, y llegaba y comenzaba a chuparle los cachetillos. ¡Cochino! Y así, hermano, con los hijos, qué lindo esa intimidad con nuestros hijos. Déjeme decir, hermano, que Dios quiere que tengamos esa intimidad así con Él. ¿Cómo empieza la oración que Jesús enseñó allá en Mateo 6:9? Padre nuestro, que a pesar de que está en los cielos, Él es nuestro Padre. A pesar de que está en los cielos, yo soy su hijo. Yo no tuve una buena relación con mi papá terrenal. Todos saben lo que pasó con mi papá terrenal cuando yo tenía 9 años. Él se suicidó. Yo tenía 9 años. Y yo no me recuerdo, durante esos 9 años, no recuerdo tener cosas, ¿cómo se dice? Recuerdos bonitos de mi papá. Más bien todo lo contrario.
palabras despectivas, palabras muy fuertes, estúpido, caballo, animal, imbécil, burro, no sirve para nada. Esas fueron las palabras. Y a mí me costó mucho reconocer a Dios como mi Padre celestial. Pero ya cuando yo entendí, hermano, ya cuando yo comencé a más y más y más, yo entendí. Ahora, qué lindo es saber que yo tengo un Padre que me ama. Y tengo un Padre que nunca, nunca, nunca está ocupado. Y tengo un Padre que siempre me escucha a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y tengo un Padre que me escucha bajo cualquier condición en la cual yo me encuentre. Que siempre está ahí para mí. Que siempre está ahí para mí. Y ese es el Padre que usted y yo tenemos. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Pablo también nos enseña. Y por allá en el capítulo 8, Pablo nos habla de que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, podemos decir, Abba, Padre. Wow. Abba, Padre. Eso me habla como de una relación más íntima. No, escuche bien, póngame atención a esto que les voy a decir. No de una relación confianzuda. Porque la confianza rompe el saco. Y yo oigo a muchos cristianos con una oración confianzuda. No. Mi relación con mi Padre Celestial es una relación íntima, linda, auténtica y genuina. Pero no confianzuda. No buscar a Dios para torcerle el brazo, ni buscar a Dios con intereses creados, ni cosa por el estilo. Lo busco porque verdaderamente lo amo y necesito tener comunión con Él, necesito tener intimidad con Él, necesito que Él me diga, hijo, te amo, necesito que Él me recueste a su pecho, necesito que Él esté conmigo siempre, en todo momento como Él lo está, y reconocerlo a cada momento. Amén. El don de la justicia se muestra en la muerte con Cristo al pecado, como dice Romanos capítulo 6. Hermanos, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que es lo que Pablo nos está enseñando en Romanos capítulo 6, es, hermano, lo máximo para un ser humano. No hay cosa más linda, no hay cosa más maravillosa, no hay cosa, en este mundo no hay nada, hermano, no hay nada, absolutamente nada, hermano, como ser un hijo de Dios. Como ser un hijo de Dios, que sabe que Dios lo ama y que nosotros debemos de amarlo y que nosotros debemos de vivir como Él anduvo. Entonces el apóstol Pablo, yo quiero darle como una panorámica a usted de lo que hemos visto en esta carta a los romanos. Capítulo 1 nos habla de la culpabilidad del hombre. Capítulo 2, él nos habla del justo juicio de Dios. Capítulo 3 nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que pueda justificarse delante de Dios por más bueno que sea. Número 4, capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Que Abraham, este hombre de Dios, ni la ley ni la circuncisión le valió para ni ser bueno para ser justificado. Él fue justificado por la fe porque le creyó a Dios. Capítulo 5 nos habla del resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz. Oiga qué lindo, hermano. Capítulo 6 nos habla de muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 7, el pecado que mora en mí. El pecado es el problema, el dilema del hombre, el dilema de la humanidad. El pecado. Y no hay nadie, absolutamente nadie, como nos enseña el capítulo 3, que sea justo delante de Dios y diga, yo no tengo pecado. Todos tenemos pecado. Todos nacemos con pecado.
y en pecado. Y Pablo lo reconoció. Capítulo 8 nos habla de viviendo la vida en el Espíritu. ¿Cómo se debe de vivir en la vida en el Espíritu? ¿Cómo debe vivir un cristiano? Bueno, un cristiano debe vivir en el Espíritu. Y no se puede vivir en el Espíritu alimentándose de las cosas de la carne. El problema es que muchos cristianos quieren vivir en el Espíritu y supuestamente, según ellos, viven en el Espíritu porque piensan que oran, que ayunan, que conocen Biblia, que se congregan, que hablan lenguas y profetizan y que viven en el Espíritu. Hermano, eso no es muestra de vivir en el Espíritu. Conozco mucha gente que habla lenguas, pero también en la casa habla otras lenguas, hermano. En la casa habla otras lenguas. El cristiano en el Espíritu tiene dominio propio. Los cristianos que no andan en el Espíritu tienen demonios propios. Es otra cosa diferente. Y se les manifiestan. Se les manifiestan. Yo he visto a muchos hermanos cuando se les manifestaron. Se les manifestaron los pisuicas, como dicen. El capítulo 9 nos habla de la elección de Israel. Capítulo 10 nos habla de que somos justificados por la fe. Capítulo 11 nos habla de la salvación de los gentiles. Capítulo 12, ya cuando terminamos el capítulo 11 podemos ver que Pablo en esos 11 capítulos nos ha enseñado la doctrina. La doctrina, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos en el capítulo 12 en adelante, Pablo nos habla cómo vivir y cómo practicar esa doctrina. El problema es que a veces podemos estar llenos de doctrina y no vivir la doctrina. Llenos de conocimiento de la palabra de Dios, pero no vivir. Y eso está requete mal. Deberes cristianos en el capítulo 12. En el capítulo 13, Pablo nos habla de someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Puede ser de la iglesia, en toda hay autoridad. El esposo y la esposa, hay una autoridad. Los padres como tales tienen autoridad. Vea cómo se rige todo por autoridades, hermano. Los padres con los hijos, la autoridad son los padres. Después tenemos otras autoridades en los centros de estudio. Tenemos otras autoridades que rigen las leyes de un país. Y dice Pablo que hay que respetarlas. Obviamente que no vamos a respetar o no vamos a estar de acuerdo con aquellas leyes que van en contra de la palabra de Dios, como el aborto, por poner un ejemplo. Como la legalización o la aceptación legal de matrimonios de dos personas del mismo sexo. Eso está en contra de la palabra de Dios. Pero que hay leyes, hay que cumplirlas. Y Pablo habla de pagar impuestos y Pablo habla de todo esto, hermano. Capítulo 14 nos habla de los débiles en la fe. Que eso hablamos también. Capítulo 15 nos habla del evangelio a los gentiles, que eso nos habló Carla. El evangelio a los gentiles. Y en el capítulo 16, como estamos viendo, nos habla de los saludos personales de Pablo, que no son saludos ahí esporádicos, ni son saludos, porque lo interesante de estos saludos, hermanos, es que tienen nombre. Y eso hay que también verlo y rescatarlo. Cada personaje, como hemos visto en Febe, que Pablo menciona y Pablo da las características de esos personajes. Eso lo vimos en los primeros 16 versículos del capítulo 17. Después vamos a ver de los versículos 17 al versículo 20 es. Vamos a ver. Del 17 al 20, ¿qué vamos a ver ahí? Una palabra de advertencia que Pablo nos da. Y después vamos a ver, después del 20, que nombra otros personajes
pero no los saluda, sino más bien ahora estos personajes están saludando a todos aquellos hermanos que ya Pablo mencionó también y que hoy también nos bendice. Pero también cada uno de estos nombres tiene cada uno de los personajes nombrados por Pablo en esta parte tienen también algo que enseñarnos. Y tienen algo que enseñarnos, como Timoteo, como Lucio, como Jasón, como Sosipater, como Tercio, como Gallo. Y si Dios lo permite, yo en 8 vamos a hablar un poquito de Gallo. ¿Quién era Gallo? También al hermano Cuarto, y después nos habla al final de la doxología, o doxología es como una alabanza, ¿verdad?, a Dios, en la parte final para concluir. Que de hoy en 8, si Dios lo permite, les prometo que vamos a concluir esta carta. Así es que, hermanos, qué enseñanza. Y yo les, por favor, yo les pido, les ruego, les encarezco, por favorcito, hermanos, lean la carta. Lean esta parte, este capítulo 16. Usted no dura 2 minutos leyendo esa carta, hermano. Léala todos los días, ese capítulo 16, léalo todos los días. Y subráyale cosas que usted va a ver ahí. Y Pablo, entre el saludo que termina de saludar y la otra parte, donde las personas que están con Pablo saludan a los demás, hay algo interesante que Pablo pone ahí. Y que es una advertencia, como Pablo siempre advierte en muchos lugares. La advertencia de Pablo es contra personajes que se levantan con intenciones de traer divisiones y traer algunos aspectos un poco negativos y confusión a la iglesia. Antes, hermano, a las iglesias llegaba mucha gente de otras iglesias. Yo no sé cuál era el fin, no sé. Pero llegaban, hermano, no me acuerdo. Llegaban, hermano, y comenzaban a profetizar. Y comenzaban a decir cosas. A mí llegó un hombre, para terminar, llegó un hombre y me dijo, es que viera que tuve una visión de usted. Me dijo así, es que usted está en pecado. Me dijo así. Y yo estaba ayunando y orando para que Dios me revele el pecado. ¿Eh? Entonces le dije yo, sí, está bien. Pero hagamos una cosa, le digo yo. Hagamos una cosa, para que Dios le revele el pecado a usted. Hagamos una cosa. Encerrémonos en este lugar 4 días, ayunando y orando, para que Dios le revele el pecado a usted. Pero yo quiero estar con usted. Hermano, nunca jamás lo volví a ver. Nunca jamás lo volví a ver. Hay gente, hermano, que tiene sueños de papas con chorizo, ¿verdad que sí? Tiene sueños de pesadillas de Freddy, ¿verdad? Y piensa que Dios le revela cosas, ¿verdad? Y cosas así, hermano. La gente siempre anda buscando cosas, pero Dios es bueno, hermano. Y vamos a ver algo muy interesante.